decisión final siempre va a estar en manos de quienes han sido hasta hace poco tiempo mis pares. Los miembros de la Corte. Los miembros de la Corte. Yo no recuerdo haber vivido una situación semejante. Por lo tanto, lo que sí uno recuerda es la jurisprudencia de la Corte en ese sentido. Una jurisprudencia que hay que ir a la década del 70, en 1975, donde la Corte fijó una posición que un juez de primera instancia, el apellido no lo recuerdo, era algo así como Nicholson, una cosa por el estilo, un juez de primera instancia que paradójicamente era juez federal, igual que el doctor Lijo, y estaba en la misma situación que el doctor Lijo, había recibido por un decreto en comisión ser camarista. Pedía seguir con el cargo de juez de primera instancia y la Corte le dijo que no. En la década del 60, cuando era presidente Guido, el doctor Vidó fue designado miembro de la Corte Suprema de Justicia. Por decreto. Por decreto, digamos, en comisión, como es la denominación constitucional. El doctor Vidó era camarista federal. Y cuando fue designado a la Corte, también mantuvo el cargo de camarista federal, pero cuando el Congreso en el año 64 no le dio el acuerdo, el Senado más propiamente dicho no le dio el acuerdo, el doctor Vidó perdió el cargo de la Corte y el cargo de camarista federal. Se dice mucho de algunos políticos que esto es una decisión inconstitucional. ¿Es inconstitucional o es constitucional? Mire, da para el debate porque está al borde de la inconstitucionalidad. Yo creo que mientras esté contemplado en el texto de la Constitución, y en el texto de la Constitución está en el artículo 99, inciso 19, se puede llevar adelante en función de la legalidad que tiene eso. Pero esto no quiere decir de que no sea cuestionado judicialmente y de que no pueda haber otras opiniones, como las hay, que este procedimiento está especialmente incorporado en la reforma constitucional de 1860, porque en 1853 en la Constitución original no estaba, se incorpora en 1860 y se hace con un marco absolutamente distinto, que es el marco que nos toca vivir hoy en día. El marco que había en aquel momento era un Congreso que funcionaba desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre. Que decía, había 5 meses de receso. Exactamente. Entonces, obviamente que era necesario un instrumento de este tipo. Ese artículo 99, inciso 19, no puede postergar, de hecho, lo que es el artículo 99, inciso 4, que es donde la Constitución, reformada en 1994, establece cómo se deben elegir los miembros de la Corte Suprema de Justicia en adelante. Usted hablaba del Senado recién y usted fue senador también. Sí, sí. ¿El Senado está en condiciones de rechazar estas designaciones? Sí, claro. Porque así como yo le dije de que el artículo 99, inciso 19 de la Constitución le permitía, sin tacharlo directamente de inconstitucional, al Poder Ejecutivo sacar este decreto nombrando en comisión 2 jueces, de la misma manera debo decirle que hay antecedentes jurisprudenciales que uno los puede rastrear, donde la Corte se ha expedido que si el Senado
trata un pliego y lo rechaza, o sea, el juez debe dejar de prestar funciones en el mismo momento. A mí me pareció horrible el decreto. Es horrible la actitud del Poder Ejecutivo. Es horrible la actitud del presidente de la Nación, que a 3 días de que comiencen las sesiones ordinarias, toma esta decisión cuando no se trata, como ellos lo han tratado, de justificar de que si el Congreso no lo trató, o en el Senado en este caso más específico, no lo trató durante... El ministro de Justicia dijo hoy durante el año pasado, entonces nosotros tenemos que apelar a esto. Yo no sé en qué lugar de la Constitución está esto. Esto no es así. O sea, los pliegos tienen que seguir en el Senado y se tiene que seguir dialogando, se tiene que seguir buscando un acuerdo. Ese es el espíritu de la Constitución.